Estados en Común y por supuesto al gobierno del Estado de Quintana Roo. Señor secretario, muchísimas gracias. No me siento un extraño, esta es mi casa porque he sido 14 años profesor de la Universidad de Quintana Roo. Gracias. He sido 14 años profesor de la Universidad de Quintana Roo y entonces, pues tengo un sentimiento y unos afectos muy estrechos hacia este estado, ¿no? Vamos a irles presentando, porque el tiempo es breve, algunos de los datos que les quiero compartir. Efectivamente, lo que se ha estado comentando, las tasas de homicidios en el país han vuelto a crecer en los 2 últimos años en general de una forma espectacular. Y Quintana Roo, lamentablemente, de la misma forma que Los Cabos y de la misma forma que Acapulco, se han visto inmersos de una forma impresionante en esta oleada de incremento de los homicidios. Aquí en colores solamente lo divido en tres colores, ¿verdad? Quizá el blanquito o el rosita difuminado no refleja la violencia, porque está reflejando un 0 hasta 25 por 100.000 habitantes. La Ciudad de México o el Estado de México estarían en este blanquito, ¿verdad? Lo cual son tasas que son elevadas. Lo normal son un 4, un 5, un 6%, un 6 por 100.000 de homicidios, ¿verdad? Fíjense en esta tasa, cómo han crecido en México, ¿verdad? Sobre todo en los últimos 3 años. En el 2010, 2011 eran las tasas más elevadas hasta la fecha, y ahora en el 17 y en el 18 en México se ha subido a un 25 y a un 39 por 100.000 en homicidios. Y en Quintana Roo, lamentablemente, en los 3 últimos años se ha subido de 245 homicidios en el año 2015 a 278, 497 y 936 en el 2018. Tenemos una tasa de 71 homicidios por 100.000 habitantes en Quintana Roo. Estos datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los he contado yo, con lo cual están bien contados. ¿De acuerdo? O sea, no los ha contado nadie, he ido a la página del Secretariado y los he contado yo, con lo cual son los que hay. El 86% de los homicidios están en la zona norte, y aquí les pongo los homicidios por número de los municipios, que también los he encontrado en la página del Secretariado Ejecutivo. Hay una tabla muy interesante desde el 2004 hasta diciembre del 2018. Benito Juárez y Puerto Morelos están juntos porque en el censo del 2015, en el intercenso del 2015, no los dividen, y entonces por eso los he juntado. Se ha subido de 141 homicidios en Benito Juárez a 327 en el 2017, a 630 en el 2018, y en Solidaridad de 44 a 93 a 142. El incremento es impresionante, y eso es lo que reflejan también los medios de comunicación. En Tulum también, y en Tulum es significativo, lo vamos a ver en esta tabla, porque las tasas son de las más violentas del país, 113 por 100.000. Claro, solo tiene 32.000 habitantes, entonces por eso no la tengo en negrita, pero Cancún tiene una tasa del 85 por 100.000. Eso significa que es la 5ª ciudad más violenta del país en estos momentos. Y Playa del Carmen un 68 por 100.000. Esta tabla que les presento a continuación es bastante dramática. Lo que pone R 2016, R 2017 son los rankings de Naciones Unidas de las 50 ciudades más violentas del mundo. El año pasado Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo en tasas por 100.000 habitantes. Este año lo lograron corregir y han bajado a 105 homicidios, 32 por 100.000 en tasas. Las 5 ciudades más violentas del país ahora mismo son Tijuana con un 127 por 100.000, Acapulco con un 115, Ciudad Victoria con un 97 y Ciudad Obregón y Cancún con un 86 y un 85 por 100.000. Encontramos a Playa del Carmen en un 8º lugar, si no cuento mal, ¿verdad? Cancún es más violento que Culiacán a día de hoy.
Esto no son invenciones mías, son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En relación a los estados, Quintana Roo es el quinto estado más violento del país, ¿de acuerdo? Y ahí se ve la tasa nacional es de 39 por 100.000, estamos en un 71. ¿Por qué se criminaliza a los periodistas? Esta es una de las cosas que a mí me interesa más señalar. Se está diciendo que es culpa de los periodistas, en cierta manera, que se exagera, ¿verdad? Esto posiblemente son los datos públicos más interesantes. Maya Sin Fronteras publicó que en el año 2017 eran 335 los homicidios que habían sucedido en Quintana Roo. Bueno, pues que se quedó corto. Los periodistas no son unos exagerados. La realidad es que fueron 497, no fueron 335. Y en el año 2008 no fueron 757, fueron 936. Con lo cual los periodistas no están exagerando, se están quedando cortos en lo que lamentablemente estamos sufriendo en Quintana Roo. Y digo estamos porque aunque ustedes me noten con acento español, yo me naturalicé en esta ciudad hace ya muchos años y aquí me he desarrollado profesionalmente en los últimos 14, bueno, ya hace 2 años que estoy en México, pero en los últimos 14 años. Se ha comentado en este estado, por las autoridades, que el mes de enero se redujeron las tasas de homicidio en Quintana Roo. Eso no lo reflejan estos datos. El año pasado, que fue el más violento en la historia de Quintana Roo, fueron 46 los homicidios que se dio en el mes de enero, según Maya Sin Fronteras. Aquí tenemos a Graciela Machuca con nosotros, la autora de estos datos, una de las mejores periodistas del estado de Quintana Roo, que se dedica a hacer esta contabilidad. Y en este enero son 58. Y estas tasas, como hemos visto, se quedan cortas. Con lo cual, cuando salgan las tasas oficiales, probablemente, lamentablemente, nos vamos a encontrar con tasas superiores. ¿Esto es para alegrarse? Por supuesto que no. Esto es para tratar de ver cómo lo tenemos que gestionar. Desde hace años a los que escribimos sobre estos temas se nos está acusando de exagerar y la realidad se está quedando mucho más alejada de lo que estamos señalando. A nivel de presupuesto se nos ha estado comentando una serie de datos. No es cierto que no hay dinero. En los últimos años en Quintana Roo se han invertido un mínimo de 21.466 millones de pesos. Y se los desagrego. En el Fortamun, que es el Fondo de Fortalecimiento para los Municipios, calculando solamente el 20% de ese fondo, que es el obligado para seguridad, se han invertido 1.534 millones desde el 2008 hasta el 2019, contemplado este año. En el Subsamun Fortasec, ya saben ustedes que en el 2016 cambió, se han invertido 1.429 millones de pesos. El FAS, 2.274 millones de pesos. El SPA se truncó en el 2016, era el subsidio de policía acreditable para las policías, para crear unidades de policía acreditable, y eso desapareció. Yo le hice la pregunta a Vizcaíno, al anterior secretario del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me contestó que era porque no podían haber policías de primero y de segundo. Bueno, me sorprendió. Y lo que nos va a parecer mentira, y es lo más azulito, el Estado de Quintana Roo ha invertido una ingente cantidad de recursos, 15.800 millones de pesos, desde el 2008 hasta la fecha. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Estos datos los publiqué ya en 3 artículos para toda la federación hasta el año 2015. Este foro, gracias a la invitación que se me ha hecho, me ha permitido actualizarlo hasta la fecha. Además hay que sumar a eso todo el presupuesto de las Direcciones Generales de Seguridad Pública Municipal, que les aseguro que no he tenido la paciencia de contarlo, lo siento, ¿verdad? Pero también hay fondos dentro de todas las Direcciones Generales de los 11 municipios del Estado. Está el proyecto de videovigilancia de 2.900 millones de pesos que fue aprobado por el Congreso del Estado en el año pasado, que a mí me hace preguntarme, ¿quién va a operar estas cámaras? Si tenemos ese problema de capacitación tan serio. Fueron 650 millones de pesos los que se gastaron en el cuartel de la Policía Militar. Y hay
voy yo a otra pregunta, y esta no es pública. ¿De cuánto dinero es el convenio con el Ejército y con la Marina para poder tener esa policía militar aquí? Y ustedes me dirán, no hombre, el Ejército no cobra por ir a los estados. El actual secretario de Defensa Nacional, el actual general secretario, cuando era comandante en su región militar, retiró las tropas de Tamaulipas porque el gobierno de Tamaulipas no pagó el convenio. Y estuvo a punto de hacerlo de Nuevo León, pero el gobierno de Nuevo León salió corriendo diciendo, no, señor secretario o señor comandante, dice, ahí le va el convenio. ¿De cuánto es el convenio? Entonces estamos hablando de mucho más de 21.466 millones de pesos desde el 2008 hasta ahora. Para que vean que no miento, aquí lo tengo desagregado. Lo tengo desagregado por el Fortamun, por el Subsemun, por el FAS, por egresos propios, ¿verdad? Los datos del 2019, tanto en Subsemun como en el FAS, el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, están extrapolados. Ya hemos visto que esos 160 millones pues no van a llegar a Quintana Roo, porque solamente se ha aceptado a 3 municipios dentro del Subsemun, o sea, del Fortasec ahora. Pero eso no es algo raro. En el año 2017 había pasado prácticamente lo mismo. Fíjense que hay 105 millones y tampoco son tantos millones de pesos en relación a lo que se está invirtiendo. Y ahí sí les quiero hacer una advertencia. Les van a decir que les van a reducir el salario porque no les están dando el Subsemun o el Fortasec al municipio. La parte de equivalencia del salario, de subida del salario, está en la coparticipación municipal. Con lo cual, no pueden decirles eso porque está presupuestado. ¿De acuerdo? ¿Por qué se retiran estos fondos? En el 2013 lo perdió Solidaridad, normalmente porque no se ejerció el presupuesto. ¿Ok? Eso pasó en el año 2017, ahora hay un recorte. Pero voy más adelante. Unas pequeñas preguntas. Estoy ya concluyendo. Se han invertido una gran cantidad de recursos a lo largo de los años y no se han fortalecido ni las policías municipales ni estatales, no solamente en Quintana Roo. ¿Por qué? Yo creo que eso es lo que nos hemos de preguntar todos. Los índices delictivos han aumentado de una forma dramática. Se ha improvisado, se han diseñado estrategias contradictorias. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los perfiles profesionales de los jefes de policía? Militares, policías y civiles. ¿Cuáles han sido las diferencias? En el año 2017 llegó el general Eduardo Baena, ¿verdad? Y luego llegó brevemente pues los tenientes coroneles, ¿verdad? Leizaola, que nunca sé decir su nombre, y Darwin Pucacosta aquí a la ciudad de Cancún, ¿verdad? ¿Qué diferencia? O sea, ¿por qué esa militarización? Ha habido un aumento en los homicidios. En el 18 se autoriza la inversión de 2.900 millones para rentar cámaras y equipamiento. ¿A quién se ha capacitado para operarlos? ¿Cuál es la estrategia? Es lo que en la sociedad civil quintanarroense nos gustaría saber. En el octubre del 2018 se inaugura la 10ª Brigada de la Policía Militar. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuál es el monto económico del convenio? Yo creo que estas cosas son las que tenemos que saber, porque es entre todos entre los que tenemos que sacar a Quintana Roo de esta situación. La ciudad de Los Cabos lo logró. ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros? A finales de septiembre del 2018 llega el actual secretario Alberto Capella, que tiene todo este reto espectacular de levantar ahora mismo la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? A finales de año inician los operativos conjuntos. ¿De qué sirven? Esa fotografía que tienen ahí está en la glorieta de la Leona Vicaria en Chetumal, la tomé yo. Hay 40 homicidios en Chetumal. ¿Qué hace la brigada de la policía militar con la policía municipal, la policía estatal, dando vueltas? A mí me parece que alertar a la población. ¿Qué hacen en la Plaza de las Américas mientras estamos intentando entrar al cine, todos armados allá? ¿Están resolviendo algo? Se señala a los medios de comunicación de grabar la percepción de inseguridad y se anuncia que todo está mejorando al mismo tiempo. Ojalá y eso fuera así, pero ya hemos visto que los periodistas se están quedando cortos. Se señala que los gobiernos anteriores manipularon las informaciones públicas, y es posible que sí, y con esta diapositiva acabo. Esto lo hice yo para el año 2010-2011.
que fueron los años más violentos. Efectivamente, hay 10 estados de la República entonces el INEGI medía con denuncias al Ministerio Público y muertitos encontrados, si me permiten llamarlo así. Quintana Roo, había 665 denuncias de homicidios y aparecieron 145 cadáveres. En el 2010, en el 2011, 651, 164. Así 10 estados, eso varió la tasa de homicidios de un 32-34 a un 25-24. Es posible que en muchos estados haya dado y se dé esta práctica. Yo no me acabo de creer los datos de Veracruz o de Tamaulipas que les he presentado antes, ahora mismo. No me los acabo de creer, la verdad. Sin embargo, el aumento de los homicidios del año 2016 al 2018 en Quintana Roo no se pueden justificar porque las anteriores administraciones no hubieran hecho bien sus cuentas. Es una realidad dramática que entre todos tenemos que ver cómo se gestiona por el bien de los ciudadanos, sobre todo de Quintana Roo, no solo de los turistas, sino sobre todo de los ciudadanos de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y a continuación presento a Nancy Vázquez Arita. Nancy es directora de Proyectos de Seguridad Pública de Cozumel, también especialista en programas de prioridad nacional en materia de seguridad y fue asesora de la presidencia de José María Morelos en programas de prioridad nacional en materia de seguridad Fortaseg 2017-2018. Nancy, muy bienvenida, el panel es tuyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctora María Elena Pereira. Y a todos aquí, creo que la mayoría son